bienvenidos. Para Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, un gran placer tenerlo aquí con nosotros en esta hora que le llevamos un contenido especial, un contenido lleno de informaciones y orientaciones en el campo de la salud. Altagracia, bienvenida. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pero con una temperatura muy fuerte, porque la verdad que todos estos días, desde que entró el mes de julio y aún ya en agosto, continúa la ola de calor. Muy fuerte, un verano caluroso. Como dicen. La gente que aproveche los fines de semana para irse de playa, pero debajo de una sombrita, porque el sol está sumamente intenso. Tú sabes que yo pienso que nosotros deberíamos usar pamelas, sombreros y todo eso, y que eso debería ser como natural en este país, porque además, Doris, las altas temperaturas y el sol candente maltratan mucho la piel. Mucho la piel, entonces nosotros nos hemos acostumbrado a vestirnos muy formal. Nosotros vestimos muy formales y no se estila que usted se ponga un pantalón corto porque lo critican. Bueno, yo ayer justamente iba saliendo de una institución pública y llegaba un señor extranjero en bermuda, en pantalón corto, y no lo dejaron entrar. Le dijeron que no podía entrar con esa ropa. Y justamente eso es lo que debería hacerse en un país caribeño donde el sol nos castiga y de tal manera. Son contradicciones. Son contradicciones porque nosotros estamos como muy... con un perfil muy hacia lo europeo, más que lo norteamericano, es hacia lo europeo. Sí, porque en Norteamérica las personas entran con ropa sencilla, no formales a instituciones, y yo no veo que le llamen la atención. Así es, pero las recomendaciones, volvemos a reiterarlo, es que nos hidratemos lo suficientemente. A veces no es tan fácil porque si estás trabajando en la calle, el problema de tomar agua, que si tiene que ir a baño y todo eso, pero hay que hacer un esfuerzo y que nuestras comidas no sean copiosas, no estén cargadas de grasa. Exactamente, cuidar la salud cardiovascular, y esto los médicos recomiendan que al momento de hacer ejercicios, porque no se debe suspender tampoco la actividad física, al momento de hacer ejercicio buscar las horas donde haya menos sol, o en la mañana bien tempranito o en la tarde ya cuando el sol haya caído, que no esté tan intenso. Atención especial a los pacientes con cardiopatías, los que son hipertensos, a los pacientes diabéticos, a propósito de que agosto es el mes de la diabetes, a las mujeres, a los que están muy obesos, atención, todo eso, no descuidar su tratamiento para que no se descompensen. Esa es una excelente recomendación. Y analizando un poquito ya lo que está pasando en el sector salud, siguen los conflictos en el área de la salud, sobre todo ahora con el personal de salud. Médicos no, se incluyen las enfermeras, las bioanalistas, las bacteriólogas, el personal de laboratorio que labora en los hospitales que eran antes del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pero que ahora pertenecen a la Red Pública Única de Salud. Así es, ellos están o paralizaron los hospitales de esta semana pasada por 48 horas, han estado haciendo piquetes al Servicio Nacional de Salud y dicen que a los que eran del Instituto Dominicano de Seguro Social, que ya pertenecen al Servicio Nacional de Salud, la única promesa era unos incentivos, ¿verdad? Ajá, y pago de incentivo por antigüedad. Pagos de incentivo por antigüedad, y que a ellos no le han cumplido. Por otra parte, la respuesta del director del Servicio Nacional de Salud es que ellos están incumpliendo, porque ellos se habían comprometido a mantener, a no tener protestas callejeras, la paz laboral, a mantener la paz laboral. Ahí yo creo que hay que sentarse a dialogar. Yo pienso que sí, porque entonces el personal dice que se siente marginado, porque al otro personal que pertenece siempre al Ministerio de Salud Pública supuestamente le han aplicado todos esos acuerdos que se llegó el año pasado, que a ellos no, pero es lo que tú dices, yo creo que todo está en el diálogo y que hay que sentarse y discutir todos esos puntos. Dicen ellos que para una cosa son seguro social y para otras no, entonces eso, hay que aclararlo. Por favor, ponerse de acuerdo en eso. Bueno, pues si te parece, Altagracia, vámonos a una pausa y regresamos en un momentito. Volvemos ahora. Gracias por continuar con nosotros en 2x3 en TV. Tenemos con nosotros el doctor Antonio Briceño. El doctor Briceño es venezolano, pero el doctor se formó como médico aquí en República Dominicana, en la Universidad Central del Este, la UCE,
y está muy vinculado a la República Dominicana en todo lo que tiene que ver con cultura, con educación, con salud, o sabe a veces de cosas más que nosotros. Y con él vamos a hablar sobre programas que él dirige, programas de educación dirigidos a instituciones de salud. Él ha desarrollado esta carrera en Estados Unidos y creo que con él vamos a tener un contenido interesantísimo. Antonio, un gran placer tenerte aquí con nosotros. El placer es todo mío, 1.000.000 de gracias por la invitación, Altagracia, Dori. Es realmente gratificante venir aquí al país y conseguirse con tanto cariño, con tanto calor. Qué bueno. Que no es el calor del que estábamos hablando anteriormente, sí, sino el calor humano. Pero yo creo que ese calor ayuda también a que nos querramos un poco más. Claro que sí, sí, claro que sí. Dentro del sudor las cosas a veces resultan interesantes. Sí. Doctor, hablando de esos programas de salud, ¿en qué consiste, por ejemplo, para una academia, tener programas especializados o generales en salud? ¿En qué consiste los proyectos que se ofertan? Bueno, yo creo que en el campo de la salud fundamentalmente es un campo en el cual la educación tiene que estar presente de forma continua, porque los avances en primer lugar están a la orden del día, pero además de los avances científicos, clínicos per se, en el mundo de la salud están los avances y la educación continua que permite a la gente que trabaja en el servicio de salud y que no pertenece a una carrera sanitaria específicamente, estar al día con los avances y poder mantener el nivel de gestión necesaria para que el paciente no solo se sienta bien, sino se sienta seguro, atendido en el tiempo en que merece ser atendido y las cosas fluyan de manera que la persona que ha perdido su salud la recupere con plena confianza. De allí que los procesos de educación, como en todas las actividades, pero fundamentalmente en esta, que tiene de destinatario al ser humano, pues sea de obligatoriedad el tener, el accesar a programas de educación que permitan mantener el nivel que adquiere un médico cuando se gradúa, un paramédico cuando termina su formación técnica e incluso, y muy importante, las enfermeras en este caso, ¿no? En el mundo de la salud es imposible decir que terminé de estudiar. Me recibí como médico y terminé de estudiar. No, nunca. Siempre hay. Mire, en los últimos 15, 20 años, los avances científicos han sido tan grandes. Vertiginosos. Que cualquier especialista que se precie de serlo, de hacer una buena medicina, tiene que estar continuamente en ello. De allí que una de las cosas que yo he venido haciendo durante los últimos 20 años es ofreciendo y poniendo en la mano de los colegas en toda Latinoamérica y el Caribe programas de educación, entre muchas cosas además tratando de minimizar los costos para hacerlo realmente asequible, ¿no? Antonio, ¿qué conocimientos básicos en esos programas de educación es lo que tiene que tener ese personal de salud? Que no necesariamente, como tú decías, tiene que ser un médico o una enfermera, sino todo ese personal que labora en una institución para que le llegue esa calidad de la atención que demanda el paciente y que se merece el paciente. En primer lugar, yo creo que tenemos que definir el hecho de que en una institución de salud debe existir una cultura organizacional, algo con el cual el trabajador de salud se pueda sentir identificado y concluir en que sintiéndose identificado es algo que debe vivir. O sea, primero a lo interno, con ese personal que hay que trabajarlo. Absolutamente. Okay. Por eso es que yo creo que los procesos de inducción, cuando tú vas a solicitar un empleo en una institución de salud, son importantísimos, porque para trabajar en salud se requiere no a cualquier personal, sino a alguien que, además de los conocimientos que tenga, que deba tener, pues tenga una condición humana especial, porque tú vas a lidiar con el dolor ajeno. Y para poder convivir con ello, tú tienes que tener una calidad específica en tu forma de ver la vida y en tu forma de enfrentarla día a día. Cuando la gente va a una institución de salud, no va como entra a un hotel. Exacto. El que va a un hotel entra a divertirse, a pasar un fin de semana, a comer bien en un restaurante del hotel,
cuando tú llegas a una institución de salud, tú llegas, lo primero es que llegas con temor. Vulnerable totalmente. Incluso aquellos que van y que hoy en día hacen salud preventiva, Exacto. llegan con temor porque dicen, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué me irá a decir el médico? El médico, claro, Porque me siento hace 2 semanas un dolorcito en la pierna. ¿Qué será eso? Que yo no sé qué es. Entonces la gente llega con incertidumbre, con dudas y con temor. Y el personal de salud, y estamos hablando desde el personal que abre la puerta de un carro, que está a la entrada de la institución, como el que luego de traspasar la puerta está dándole la bienvenida a la gente, hasta que llega a la bata más blanca, al médico, que le va a atender. Hay incertidumbre y tú tienes que saber definitivamente cuál es la forma de lidiar con el paciente que te llega. Es diferente un paciente a un cliente. Aun cuando yo siempre he dicho que a los pacientes deberíamos verlos como clientes, por aquello de que el cliente siempre tiene la razón. En ese sentido. En ese sentido, en ese sentido. Si vamos a hablar de la parte económica, alguien tiene que pagar por los servicios de salud. Pero cuando me refiero al paciente cliente, es aquel que tiene un derecho adquirido. Por supuesto. Porque está poniendo la confianza en una institución, está depositando su seguridad en un médico. Y ese médico y la secretaria y la enfermera y el paramédico, el portero, tienen que saber cómo tratar a esa persona para que esa persona tenga una experiencia realmente confortable en medio de la situación en que esté Doctor viviendo. Briceño, usted ha trabajado muchos años, aunque trabaja para América Latina, también en Estados Unidos, Cierto. que si bien es un sistema de salud que tiene muchas críticas, está mejor situado que nosotros, al menos, por los estándares de calidad y todo eso. En la República Dominicana y otros países de América Latina, el tema comienza porque usted tiene un portero sin ningún nivel de educación, que en muchas ocasiones tiene un garrote en la mano por el problema de educación también de los familiares del paciente. ¿Cómo lidiar? ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para un centro de salud a la hora de escoger ese personal que está sumamente mal pagado? O sea, eso lo describí en un libro que tengo. ¿Cómo es el tratamiento de esa entrada, de esa puerta de entrada del paciente en un hospital? ¿Cómo lidiar? ¿Cuál es la recomendación para los hospitales, por ejemplo, en países como la República Dominicana? En general, en Latinoamérica, nosotros tenemos una ventaja en relación a los Estados Unidos. Y es que a nosotros el calor humano, ese del que hablábamos al principio, no nos cuesta mucho esfuerzo. Generalmente hay una empatía entre cualquier persona que trabaja en cualquier institución y el cliente o el paciente que se acerca a esa institución. Porque nosotros somos querendones, cálidos, y eso es importante. Eso es algo que no todos los norteamericanos tienen. Es un punto a nuestro favor, como quien dice. Es un punto a nuestro favor, pero a veces también es un punto en contra, porque llega alguien y empieza el tuteo. Nos pasamos de confianza, sí. como quien dice. Y entonces el paciente que va vulnerable a esa institución dice, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué le pasa a esto? Exacto. A veces un mi amor no es el saludo más adecuado, como a veces tampoco, y me pasaba en una visita a una institución, yo iba caminando, yo sabía dónde iba, y de repente siento un grito, y yo me paré porque dije, ¿qué es esto? Una persona gritándole a un paciente que había cruzado hacia un sitio preguntando, ¿qué va a hacer usted para allí? Pero la forma en que le llamó fue ruda. Y yo me volteé y vi a la persona que estaba allí, a quien este señor le levantó la voz. Y inmediatamente la expresión corporal del paciente cambió totalmente. Por supuesto. Entonces tú lo estás hiriendo encima de lo que tiene. De su sensibilidad, claro. Por eso yo hablaba al principio que los procesos de inducción, no puede haber una institución buena si no tiene una dirección de recursos humanos adecuada para lo que quieren hacer. Porque lo importante no es que los puestos en el autobús estén llenos, sino que cada uno de los puestos esté lleno con la persona adecuada. Entonces, tú mencionabas los porteros que no, a veces ni escribir ni hablar bien saben. Ese nunca ha tenido no solo el proceso de inducción, sino que a él
lo envió alguien ahí, lo puso allí sin ni siquiera decirle qué es lo que tiene A que veces hacer. del partido lo enviaron. Sí. Eso sucede Por mucho políticas en la nuestro parte país. pública. Sí. Los hospitales yo estuve en un hospital en Venezuela donde habían 120 porteros y lo único que había eran 4 puertas. Imagínese Ave usted. María. Entonces, ¿cómo funciona una institución con 120 porteros para 4 puertas? Antonio, nuestras instituciones de salud, sobre todo las públicas, que es el que a uno como que le duele un poco más porque es donde va la mayoría de la gente y la gente pobre, la gente que no tiene donde decir, bueno, me trataron mal aquí, me voy a otro, no, tiene que estar ahí. Que tienen tantos años, con un personal ya con muchos años brindando servicio y con esa cultura que te decía Altagracia, del portero, de la enfermera, del que le grita al otro, se logran cambios, Antonio, si las instituciones a lo interno se lo proponen. Los cambios siempre concitan una actitud de reserva por parte de la gente. Cuando tú quieres introducir una política de cambio, los americanos que lo miden todo te dicen te vas a conseguir con el 25% que va a ser resistencia. Perfecto. A ese 25% no debes de dejarlo de lado. Tú tienes que saber qué es lo que está ocurriendo con ellos porque ese 25%, si tú no lo logras bajar a un 10% y mucho menos, va a ser una carga fortísima, va a representar un lastre que va a estar afectando los procesos de cambio necesarios. Obstaculizando muchas Exactamente, veces. sí, por el solo hecho de decir no. No o querer estar integrarse, contrario, por ejemplo. O porque la gente siempre cree que sí hay que hacer un cambio, pero el que tiene que cambiar eres tú. Exacto. No yo, porque como de alguna forma lo digo siempre, yo soy la bata más blanca, yo soy el médico que sé más, yo hice un posgrado en Francia, yo lo hice en Estados Unidos, ¿y por qué tengo yo que cambiar si yo me la sé todo? Son los demás. Cuando no es así, cuando instalamos o queremos instaurar políticas de cambio para mejorar la atención de salud, todos y cada uno debemos dar un paso al frente para decir el cambio empieza por mí mismo. Vamos a ver cuánto mejor lo puedo hacer yo. Pero es posible, incluso en esas instituciones que tienen lo que yo he llamado de alguna forma no peyorativa analfabetas funcionales, que son aquella gente que estudió hasta el último año del bachillerato, o empezó una universidad y no pudo seguir por razones de que se casó o algo sucedió en su familia y tuvo que incorporarse al mercado de trabajo. Pero esta gente los aceptan en el trabajo, les dan la posición y los dejan como un mueble viejo. Ahí lo dejan ya. Entonces, tú te consigues con instituciones donde hay gente que tienen a lo mejor 40 años de edad, pero no saben nada ni siquiera de cómo manejar una computadora, porque la institución nunca se ocupó de prepararlo, de darle, por eso es que yo hablo que la educación continua sí. es importantísima en todas las instituciones, pero en una institución de salud definitivamente es prioritario, es absolutamente necesario. Cuando tú le das educación continua, esos procesos de cambio se generan y contribuyen a que en el ambiente se cree lo que se llama el sentido de pertenencia. Excelente. Y la gente se identifica con su institución y da de sí lo mejor. Eso es algo que se puede, aunque existan esta gente que tiene mucho tiempo. Pero el proceso de la educación continua tiene que estar. Porque si tú no le estás dando un buen salario, que ya lo mencionaba, Altagracia, es importante por lo menos que tú le des capacitación a la persona para que se sienta mejor. Con esa capacitación se logra ese incentivo, esa motivación, vamos a decir así, que la gente necesita ya que no tiene ingresos. Si tú suficientes. logras cambiar la cultura, definitivamente sí. Obviamente la gente no va al automercado, al supermercado con cultura organizacional, pero le ayuda. Le ayuda porque se siente satisfecho en su trabajo, se siente que está haciendo algo por el país, doctor, algo por la gente con la que trabaja. Doctor Briceño, vamos a pedirle un momentito para irnos a unos mensajes comerciales y regresamos con este contenido que no tiene desperdicio. Volvemos ahora.
continuamos con esta conversación con el doctor Antonio Briceño, especialista en programas de educación y muy centrado en el mundo de los centros de salud que necesitan educación continua. Doctor, en el mundo médico tenemos nosotras en común, Doris y yo, ejecutivos, directores de hospitales y de centros privados que nos dicen no es fácil con los médicos. Y usted lo trataba, los médicos se creen que se lo saben todo. Entonces la inducción a esos procesos de formación, cuando ellos tienen una subespecialidad, no es fácil. ¿Cómo trabajar? No solamente con el portero del que usted hablaba, sino también con esos supermédicos, super semidioses con bata blanca. ¿Cómo hacer ese proceso? Son los asistentes de Papá Dios en la tierra, sí. Pero como Papá Dios no aparece, por lo menos para algunos visiblemente, ellos se creen definitivamente los representantes. Los médicos tenemos ese problema, nos hemos dedicado a estudiar y a prepararnos de una manera intensa y cada uno de nosotros de alguna forma, y eso no es mentira, nos creemos los representantes de Dios en la tierra. Yo creo que la humildad es fundamental para enfrentar el trabajo con el ser humano, porque un ingeniero erige un edificio y si algo pasa en la estructura, pues le meten más concreto abajo, remedian esto. Pero cuando tú hablas de vidas humanas, tú sientes que la responsabilidad es mucho mayor. En mi experiencia, la resistencia mayor a los cambios siempre están en los médicos. Así como hay un porcentaje de médicos que le dan la bienvenida a todos estos procesos, están abiertos a los porque procesos. Entienden que es la mejor forma de hacer las cosas, hay quienes se resisten. Es un poco el temor a perder el poder que significa ser un médico. Pero eso incluso bien tratado, llevado al plano de la conversación personal, que es indispensable cuando tú te consigues con resistencia en esos niveles de decisión. Es importante entonces poder sentarse con ellos y hablar de las posibilidades de cambio y de hablar de una forma inteligente, en el sentido de preguntarle a ese médico cuáles son las cosas que tú harías distintas para que todos mejoremos. Perfecto. Entonces es una forma de involucrarlos. Un político muy especial aquí en este país me dijo una vez que a esa gente que decía que no, había que mantenerla más cerca que los amigos, y es una razón. Exactamente. Definitivamente no hay que dejarlos de lado, hay que tratarlos y hay que buscar incorporarlos, porque la experiencia nunca está de más. Y la inteligencia no la supera, como tampoco la experiencia supera la inteligencia. Y yo creo que no se puede prescindir de un ser humano que tenga calidades especiales. Claro. Lo que hay es que incorporarlo. Y estos procesos de reingeniería, que mi padre me decía, tú lo llamas así, pero eso es que cada uno haga lo que tiene que hacer. En palabras sencillas. Exacto, pero a veces la gente lo da por descontado y siempre cree que están haciendo lo mejor. Que lo está porque haciendo en su ejercicio profesional los resultados con sus pacientes son exitosos y él dice, yo no tengo por qué cambiar esto. Exacto. Pero resulta que hay estandarizaciones de los procesos. Cuando tú haces estandarización de los procesos, no tú puedes enseñar mejor, no solo ello, sino que además al principio es costoso, pero posteriormente te baja los costos. Y eso es algo que en cualquier sistema de salud, bien sea público o privado, debe existir conciencia de cómo gastamos los recursos, no los dispendiamos. Exactamente. Entonces, para que exista eso, tiene que haber la conciencia por parte de los más altos niveles en una institución de salud de que hay que acercarse y hay que decir, bueno, yo esto no lo hacía así, pero los resultados muestran que son los mejores, déjame acercarme acá. Doctor, por ejemplo, perdóname Dori, en el mismo orden, por ejemplo, uno de los aspectos con los que tienen que lidiar los gerentes no médicos, por ejemplo, de una institución es con un personal de salud médico que trabaja en 3 lugares. Entonces, bueno, de hecho es un problema que tiene el Estado Dominicano ahora. ¿Cómo hacer que ese médico, aún en las 3 horas que trabaja, rinda?
O sea, sea una atención de calidad. De como calidad, o se sea, dice ¿cómo hacer? actualmente. Si El un médico que cabalgamiento de horarios es algo tremendo. Eso es difícil de Se manejar. da sobre todo en todos los países latinoamericanos, porque la gente para complementar su salario tiene que concurrir a estar en más de un sitio, Sí, sí. lo cual ocasiona una pérdida de tiempo, de horas hombres grandísima, porque el que trabaja, y yo me voy a permitir utilizar un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí, pero alguien que trabaja en un lugar de excelencia, por ejemplo, como es el Hospital Plaza de la Salud o el CEDIMAT, que son instituciones mixtas, pero con un gran apoyo del sector público. Trabaja una persona, supongamos que trabaja 8 horas, pero esa misma persona, que generalmente es una enfermera o un técnico, trabaja también en el... En Secanot. Exacto. Un ejemplo. Y entonces tiene 8 horas, pero con el tráfico que hay aquí en las calles de Santo Domingo ahora... Se pierde un tiempo precioso. Entonces, no cumple las 8 horas. Exacto. Primero, no llega a tiempo. Exacto. Segundo, se va generalmente media hora o 45 antes para poder estar en el otro sitio de trabajo. Pero como no llega, también llega tarde al otro. Entonces hay pérdida de horas hombres humanidad. En el sitio a donde va primero en ambos y lugares. en el segundo. Entonces, todo se atrasa. Y llega tenso probablemente, o tensa. Claro, o llega y el jefe le va a reclamar. ¿Qué te pasó? Estás volviendo a llegar tarde. O los pacientes están sin la supervisión adecuada durante un importante tiempo. ¿Cómo se soluciona eso? Exacto. ¿Cómo se soluciona en países donde la capacidad monetaria es restringida? Bueno, yo creo que hay que hacer una sinceración y ustedes ahora están en un proceso importante, y lo comentaba yo ayer en alguna de las reuniones que tuve, por lo que está haciendo el Seguro Social, lo que están convirtiendo el Servicio Nacional de Salud. Y yo creo que es importante tener los recursos financieros necesarios para organizar realmente el servicio de salud. A nadie le ponen un revólver en el pecho para que acceda a una posición en el servicio público. Entonces, si tú estabas antes en el seguro y después trabajabas para el servicio de salud de la alcaldía y trabajabas para el servicio de salud que presta el Ministerio de Salud y ahora estás bajo un ente que te va operativamente a cubrir, oye, a esta persona que tiene 8 horas en la Plaza de la Salud, vamos a extenderla a 12 horas, vamos a pagarle mejor, que se queden vamos ahí. a pagarle adecuadamente, para que esté cumpliendo su trabajo exactamente como Y vamos tiene a que cumplirlo ahí. supervisarlo. Obviamente, las auditorías tienen que existir y tanto los médicos como el personal, todo el personal que trabaja en una institución tienen que saber que tienen una obligación y que una vez que tengan esa obligación y firmen, si es que firman un contrato nuevo o accedan a las condiciones que se le están planteando, debe ser de estricto cumplimiento. Si no es de estricto cumplimiento, señor, usted no puede trabajar acá. En Estados Unidos, y hay libros relacionados con la industria, con Disneylandia, con Disney World y la industria médica. Hay comparaciones. En Disneylandia, cuando te van a dar el ingreso, te ponen en un cuarto, una de las cosas que hacen. Y en el cuarto está televisado y hay gente que está viendo cómo interactúa la gente. Y a lo mejor gente muy preparada y que tiene muchas ganas de trabajar en Disney World, llegan y le dicen, Marita, lamentablemente usted no puede trabajar aquí, pero ¿cuál es la razón? Es que usted no se ríe y nosotros necesitamos aquí gente que se ría. Entonces usted, según los papeles de la universidad, usted es muy bueno, fue muy buen estudiante, pero usted no sabe reírse. Usted tiene que intentarlo en otra oportunidad, porque en esta oportunidad usted no se puede. aceptado. Y se desvincula. Exactamente. Entonces, en estos salud. servicios de salud, también tiene que haber una especie de inducción importante para ello. Primero, para saber, para que tú le digas a la persona que viene a aplicar cuál es el tipo de personal que tú necesitas aquí. Exacto. Y segundo, para saber si esa persona que está aplicando reúne las características. Contratar en base a las necesidades y a las cualidades, Y a las de cualidades, ese ser humano, ¿verdad? exactamente. Eso es Cuando la tú clave. tienes eso,
si una persona se adscribe a ese trabajo, ya el plano de la remuneración pasa a un segundo nivel. Perfecto. Porque no todo en el mundo de la salud puede ser remuneración. Sí. Porque si tú, y también lo comentaba con una persona que dirige de alguna forma instituciones aquí, si tú hoy estás ganando $120,000 al año, un médico, lo cual es un buen salario en este país y en muchos países latinoamericanos, hoy ganas 120 y el año que viene quieres ganar 180. Y ese brinco es imposible que tú lo dejes en una institución que tiene un presupuesto operativo y que no tiene forma de engrosar ese capital operativo para pagarte a ti esas cantidades de dinero. Entonces yo creo que las instituciones públicas, sobre todo, que hacen empleados a sus médicos, a sus enfermeras, lo que tienen es que definir con un estudio bien concienzudo cuáles son los niveles adecuados de paga para que una persona no esté cabalgando horarios y no tenga 3 empleos y además de ello su práctica privada, con lo cual no cumple en ningún sitio. Claro. Pero se va redondeando un sueldo que le permite sobrevivir Así o por lo es. menos vivir, porque la gente Y también más espera de un tranquilidad. médico un estatus. Claro, claro, ¿Entiendes? eso Entonces, es una así de lo que sale. hay que hacer un estudio concienzudo y se puede, porque en los Estados Unidos hay instituciones que lo hacen. Yo trabajé por muchísimos años en Cleveland Clinic, que es una institución que te dice su salario va a ser tanto. Su salario está definido por su experiencia, por su capacidad. Hay unos estándares, ¿verdad? Y además anualmente usted tiene lo que llaman allá un APR, una evaluación que si usted no la pasa, usted se va. ¿El médico ahí firma contrato, Antonio, por determinado horario? Sí, ¿Y sí, tiempo? sí. En el caso de Cleveland Clinic es una El dedicación Cleveland, por ejemplo, que exclusiva. sé que sí, Y sí. tú tienes una ¿Qué dedicación. tiempo dedica el médico, por ejemplo, ahí en Cleveland, que tú tienes esa gran experiencia? Son 8 horas 8 horas, de trabajo. 8 horas de Son 8 trabajo horas y de está trabajo. ahí. Tú entras y tú tienes que cumplir los médicos con investigación, con educación, con asistencia clínica. Y si tienes una responsabilidad administrativa porque eres el chair, eres el jefe del servicio, pues también tienes que cumplir con ella. Y cada año alguien te evalúa. Y tu salario del año que viene va a estar dado por esa evaluación que te hacen. Pero nunca vas a ir de 120,000 a 180,000 O sea, ese dólares. salto es imposible. Tú vas a tener un rango que va desde el 2.5% al 5% de aumento. Perfecto. Los médicos que se adhieren a esas posiciones no quieren estar pendientes del billing para los seguros, no quieren estar pendientes de pagar la electricidad, ni el agua, ni pagarle a su secretaria, ni pagarle a la Exacto, enfermera. de una Ellos consulta lo que privada. quieren es ir a hacer ciencia. Claro. Exacto. Y eso es fácilmente reproducible, sobre todo en las instituciones públicas, en instituciones como las que mencioné, Plaza o el CEDIMAR. Lo pueden hacer. Lo que tienen es que definir con certeza cuáles son los rangos de salarios que debe tener cada uno. Y esas instituciones, por ejemplo, aquí tienen incentivos para los médicos. Y usted hablaba hace un ratito de los departamentos de recursos humanos de esas instituciones. A uno se le ocurre pensar, por ejemplo, no todo es salario. Si un gerente de recursos humanos tiene además otras conquistas, otras reivindicaciones, como qué sé yo, tiene derecho desde la institución, tiene derecho a la inscripción en un gimnasio, tiene derecho a un bono al año. O sea, hay Otras otras motivaciones. Hay otros niveles de motivación que a veces aquí no se hacen, porque los recursos humanos, los departamentos no están en eso. Esa fue una de las razones que me llevó a mí a constituir la firma consultora que hoy dirijo. ¿Cómo se llama tu firma, Antonio? Health Services of America, Servicios de Salud de América. Okay. Y para brindarle a la gente la posibilidad de hacer cosas como esta. Exacto. Y cuando hablamos de un desarrollo organizacional, ese desarrollo organizacional tiene que ser completo y tiene que pasar por todos los estadios, porque tú no puedes tener gente buena contigo si tú no le das un salario adecuado. Y eso no significa que tú, como decía, todos los años vas a tener saltos de 30, de 40 mil dólares, pero significa que la gente va a reconocer lo que haces y que te va a dar cosas que no son el simple salario, que van a hacer más fácil tu vida. Y tú como institución quieres que tu gente
realmente viva bien. Y se siente orgullosa de la marca. Porque en la medida en que vive bien, tú tienes a una persona que rinde mucho más. Exacto. Si tú tienes una persona que está insatisfecha con el lugar de trabajo porque no tiene los materiales suficientes para trabajar, un médico que no tenga los equipos necesarios, una enfermera que no tenga los medicamentos para utilizarlos en el paciente adecuadamente, que encima de eso no tenga un salario adecuado, esa persona es infeliz. ¿Y para qué tú quieres en tu institución Claro. a alguien infeliz? Así Para que es. no te rinda. Claro. Antonio, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en esta interesantísima conversación con el doctor Antonio Briceño, experto en manejo de programas de educación para instituciones de salud. Antonio, un tema también que llama la atención es la seguridad del paciente, que preocupa mucho y que en los últimos años hemos visto que las instituciones lo han estado manejando, ese término. ¿Qué es lo que una institución de salud debe tomar en cuenta para garantizarle esa seguridad al paciente cuando llegue en busca de servicio? La gente viene hablando últimamente de la experiencia del paciente, patient experience. Y entonces hay algunas instituciones que creen que patient experience es simplemente la alfombra roja, el personal de primera impresión adecuado, el que te den una botella de agua cuando tú llegues. Y resulta que la experiencia del paciente es mucho más que eso. Es eso y todo lo demás. Y todo lo demás comienza con la seguridad del paciente, con que el paciente sepa que en la institución a la que está ingresando se hace una medicina seria, que hay los recursos adecuados, los recursos no solo de tecnología y los recursos clínicos, de terapéuticos adecuados, sino que también hay el recurso humano bien preparado, que la institución sabe que el doctor Pedro Pérez está preparado para hacer los procedimientos que él está ofreciendo en la institución donde está trabajando. Y además de eso, la seguridad de que una vez que el paciente va a ser tratado, la gente va a aplicar el tratamiento que le corresponde a ese paciente y no a otro. Exacto. Porque el hecho de que haya 140 ingresos en una emergencia diariamente, por citar un número, no significa que esos 140 pacientes están a riesgo de no tener el tratamiento que le corresponde, de no tener el examen que le es propio, de no tener el procedimiento quirúrgico que necesita en ese momento. Esos son los errores médicos que se Exacto. conocen. Y el error médico existe, el error es humano. Lo importante es rectificar a tiempo. Y nadie quiere que le toque. Exacto, porque hay un principio fundamental, hipocrático, que es primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Exacto. Y en eso se basa realmente la seguridad del paciente. Entonces hablamos de que el paciente esté bien identificado. Tú llegas aquí y aquí nadie te pone un brazalete, pero ustedes no saben lo importante que es poder que el paciente tenga un brazalete. Porque viene a hacerse unos rayos X o una tomografía y hay que identificar ese paciente. Un paciente puede estar en condiciones que no es capaz de decir quién es. Claro. A veces, y en nuestros países generalmente está acompañado de la familia, pero en Estados Unidos no se asume eso. En Estados Unidos se asume que hay que identificar al paciente, lo primero que le ponen es un brazalete. Y cada vez que llega a cualquier estación, lo primero que hacen es certificar. Usted es Antonio Briceño, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Y tiene que decirle en el brazalete y tienes tú que contestar adecuadamente a eso. Porque hay descuido y han habido cambios de brazalete. Hay que hacer definitivamente los procedimientos adecuados para saber que tú estás tratando a la persona adecuada. Hoy en día, cuando se va a un quirófano en los Estados Unidos, el time out que llaman ellos es, ok, ¿a quién tenemos aquí? Aquí tenemos a Juan Rodríguez. ¿Y de qué lo vamos a operar? Lo vamos a operar de la rodilla derecha. ¿Y dónde están las tomografías o las radiografías? Estas son, ahí están.
Entonces todo el mundo firma en la rodilla derecha. Este es el paciente que ya ha sido previamente identificado, que es identificado en ese momento. Vamos a empezar ahora. Ese es el equipo de cirugía. Ese es el equipo de cirugía, por mencionar algo. Sí, Pero sí, si sí. vas a una quimioterapia, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Entiendes? Y te vuelven a preguntar, porque es de seguridad saber que el paciente al que tú le vas a aplicar el La esquema quimiotal, que te han dado sí. es el que te pertenece a ti, porque tú tienes en una sala común 20 diferentes pacientes a quienes tú a la misma hora tienes que darle el mismo Entonces eso le tratamiento. quita quizás la presión al paciente de tener que preguntarle al médico, ¿qué es lo que usted me está poniendo, doctor? ¿Qué es eso, verdad? No, y además la enfermera, cada vez que llega a cambiar una solución, te dice, le acabo de poner una solución con la cual vamos a hacer un Se le flush. informa al paciente. Esta otra es el primer antibiótico que a usted le toca, la vincristina. Esta otra es tal cosa, esta otra es tal O cosa. sea que hay que irle informando al paciente lo que se le va haciendo. Absolutamente. Y ustedes, Absolutamente. los dos acaban de tocar un tema de suma importancia, sobre todo para el sector público, porque en el privado, o en algunos centros Sí, privados, sí. aquí ya se implementa eso. Pero eso de yo saber qué tú me estás poniendo en mi cuerpo, o sea, tiene una importancia capital para mí. Eso es uno de los derechos del paciente. Es un derecho que yo El tengo a paciente saber qué tiene me estás derecho a estar poniendo. informado. ¿Qué es lo que le van a hacer? No es porque tú sepas eso. Tú me tienes que decir qué va a hacer. Me tienes que decir qué puede pasarme a mí con eso. A veces hablamos de las crudezas con que los médicos... Los norteamericanos y sobre todo, Exacto, sí. le hablan a la gente. Mire, esto, usted se puede morir, usted puede tener intenciones suicidas y tú dices, no, pero no me hables no me de lo eso. ponga. Yo he venido aquí a curarme, ¿qué haces tú? Bueno, pero lo hacen Sí. porque hay un disclaimer de lo que puede pasar. Exactamente. Eso generalmente no pasa, pero pudiese pasar. Exacto. Y yo tengo la obligación de decírtelo a ti para que tú Los firmes el riesgos. consentimiento de que tú vas a recibir ese tratamiento. Nosotros en la consultoría de salud no solo hacemos programas de educación que yo considero que son fundamentales, pero nosotros le decimos también a los dueños de instituciones cuál es la mejor forma de tener los equipos de tecnología. Mucha gente dice, yo lo voy a comprar reusado porque tiene poco uso y tiene una vida de tantos años. Yo creo que no somos lo suficientemente ricos como para comprar cosas varias veces. Sobre todo si tú tienes programas de acceso a equipamiento médico con mantenimiento por ciertas cantidades recuperables en el tiempo. Eso está definido por etapas. No es que lo vas a comprar hoy y lo vas a recuperar mañana. Eso Exacto, tiene es un proceso. tiempo, un proceso. Pero cuando tú como administrador lo incluyes en tu proceso de definir el modelo de negocio, y tenemos que hablar de negocio porque así se habla de ello en el mundo entero, tú puedes decir exactamente con todos los principios de ley cuánto va a costar ese servicio, cómo voy a ahorrar yo dinero en el tiempo. Porque y cómo eso lo voy también a se debe medir, Antonio, ver el costo. Absolutamente, Claro, tú no claro, puedes, claro. tú no puedes hacer una institución como hay muchos que las hacen. Yo voy a levantar un edificio porque ese terreno era de mis padres, está solo, yo levanto una estructura de 14 pisos y ahí que vengan los médicos. Exacto. No, pero ¿y qué tipo de institución de salud se necesita? ¿Tú le has preguntado a un epidemiólogo qué es lo que se necesita aquí? Porque tú no puedes estar contando con el turismo de salud. Tú tienes que contar es con la gente que tú día a día vas a atender. ¿Cuáles son las necesidades de esta área? Tú tienes un área de influencia de 700,000 personas. ¿Qué necesitan esas 700,000 personas? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Eso es estudio de factibilidad, como se dice. Y son estudios epidemiológicos. La gente sabe cuál es la población de aquí. Bueno, aquí viven matrimonios jóvenes, 4 miembros, 5 miembros, las edades comprendidas entre 25 y 45 años. ¿Cuáles son las enfermedades de esa edad? Doctor, y tal Bien. vez saber hasta el perfil epidemiológico de un país. Absolutamente, absolutamente. Si no, tú estás creando condiciones que no van a resolver, instituciones que no van a resolver las condiciones existentes. Sí, Tú, doctor, tú nada haces poniendo un PET-CT scan si los problemas que tú Claro. tienes que atender en la región son de gastroenteritis. Exactamente. Yo quisiera que nos dijera en estos momentitos que nos quedan, con cuáles centros, si se puede saber, está trabajando su firma aquí en el país. Yo he venido teniendo proyectos relaciones con universidades
y con diferentes instituciones en diversos momentos de mi vida profesional. Mencionar uno u otro sería mezquino de mi parte, porque de alguna forma he tocado muchísimo, no solo en la región capital, sino en Santiago, en el este del país. Pero lo más importante que yo podría decirte es que hay una preocupación real por mejorar. Y el turismo de salud, del cual mencionábamos de alguna forma, está haciendo realmente ingentes esfuerzos, no por tener instituciones que cubran demandas de turismo internacional de salud, que pueden llegar en un momento dado, pero por subir la calidad, para mejorar la atención para los nacionales del país, que yo creo que es una de las cosas más importantes que se están haciendo en el país. Bueno, doctor, el tema de turismo de salud lo vamos a tocar en la próxima visita que usted haga al país, porque lamentablemente el tiempo se nos venció. Agradecerle, Antonio, que usted haya venido a una actividad aquí al país y haya aceptado estar con nosotros en esta hora de programa, que buscamos llevarle esas mismas orientaciones a la gente para que conozca todos estos procesos en salud. Y a ustedes le damos las gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.